Medina, soy médico oftalmólogo del Instituto Nacional de Oftalmología, subespecialista de glaucoma. Como les indiqué a través de su delegada, empezamos la clase prácticamente a la 1, ya que hay la siguiente clase que empieza a 1:50 en punto. Entonces, voy a hacer el listado de la asistencia a través de capturas de pantalla dentro de 10 minutos, que dándoles un margen a sus compañeros de entrada para que no ingresen tarde, y también al final de la reunión. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar la clase del día de hoy, que es el glaucoma. El glaucoma como entidad, y vamos a hablar específicamente del glaucoma como fenómeno primario. El glaucoma, por definición, es una enfermedad, es un grupo de enfermedades en realidad, que se caracterizan por la presencia de una neuropatía óptica crónica de tipo irreversible. Es multifactorial y se caracteriza básicamente por la muerte específica de las células ganglionares de la retina, lo cual da como consecuencia una disminución de los axones que se derivan de estas células y que van a través del nervio óptico hacia el cerebro. Entonces, como van a ver a lo largo de sus clases, la retina es la estructura encargada en el ojo de captar la visión, el impulso lumínico, pero a través de sus axones que salen por el nervio óptico, transformamos esta energía luminosa en energía eléctrica que va al cerebro. Entonces es a este nivel, en el cable que transporta la energía transformada en electricidad, la que se presenta el daño debido al glaucoma. Y esto lo vemos clínicamente por una disminución del campo visual que sabemos sin tratamiento lleva a la ceguera. De estos múltiples factores que en un momento más vamos a ver cuáles son, de todos estos múltiples factores, el glaucoma como grupo de enfermedades, la presión ocular es el único factor que está en nuestra posibilidad poderlo modificar. Entonces, les decía que vamos a hablar específicamente del glaucoma primario porque hay diferentes tipos de glaucoma. Tenemos los considerados primarios, es aquellos que no tenemos una causa obvia que los ha generado. Y estos a su vez se dividen en glaucoma de ángulo abierto y glaucomas de ángulo cerrado. Además, hay aquellos que sí conocemos el factor desencadenante, como el hecho del factor glaucoma congénito que nace con el bebé, glaucomas secundarios a múltiples enfermedades, por ejemplo los traumas, por ejemplo los corticoides, por ejemplo enfermedades retinales, enfermedades de uvea, aquellos que son considerados pigmentarios y un grupo especial que es el glaucoma adensión normal. Entonces vamos a hablar ligeramente de la epidemiología. El glaucoma es de por sí la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Sabemos que la primera causa de ceguera es la catarata, pero el glaucoma o sus formas de presentación dan la ceguera irreversible, la primera causa. La OMS estimó la prevalencia para el año pasado de 79.6 millones de individuos en el mundo con glaucoma y aproximadamente 3.900.000 personas son ciegas por una forma de glaucoma que denominamos glaucoma de ángulo cerrado, que es la menor proporción, como pueden ver, pero es el más invalidante. En Latinoamérica hay aproximadamente 320.000 pacientes con esta forma de glaucoma, que es la que vamos a tratar en un momento más. Entonces, en términos generales, la presión intraocular en el estado normal del ojo es la presión que mantiene el ojo en la forma y el tamaño adecuado y tiene valores de 10 a 20 milímetros de mercurio con un promedio de 15.5. Se sabe por estudios que cifras mayores de 21 pueden ocasionar daño de las fibras nerviosas. De esta manera, vean el esquema, el humor acuoso está detrás de la córnea, entre la córnea y el iris. Este proceso que vamos a ver de formación y eliminación, cuando no se da en forma adecuada, genera que la presión vaya hacia atrás, dañe la retina y por ende los axones que salen a través del nervio óptico. Entonces, este daño causa básicamente la presión sobre el nervio óptico y es un aumento continuo y sostenido en el tiempo. El glaucoma primario clásico, el de mayor presentación, que es el de ángulo abierto,
daña a lo largo de años. El cerrado, que es el que vamos a conversar en un tiempo más, es el que daña más rápido, pero felizmente es la menor cantidad de personas. Entonces, hablando de la presión intraocular, diremos que la presión está dada por el humor acuoso producido y por el humor acuoso eliminado o filtrado. La producción del humor acuoso es un factor constante, sin embargo, la eliminación no es un factor variable, puede aumentar o disminuir de acuerdo a varias características. La presión intraocular definitivamente está dada para mantener la función normal del ojo. La presión evita que las paredes colapsen por presiones externas. Por ejemplo, cuando nosotros por algún motivo nos frotamos los ojos, nos sobamos porque nos pican, esta presión que ejercemos al frotar, si no hubiera una presión interna del ojo, el ojo colapsaría y se aplanaría. No lo hace porque internamente tiene una presión que resiste este mecanismo y permite también la presión intraocular una correcta perfusión o nutrición de los tejidos a través del humor acuoso que vean en la gráfica, es producido en las crestas ciliares del cuerpo ciliar, sale de esta zona por la cámara posterior, pasa entre el iris y el cristalino, atraviesa la pupila e anterior. Ahí actúa haciendo las funciones que vamos a ver y cuando ya ha actuado es drenado a través de la malla trabecular en el ángulo de la cámara. Entonces todo esto está dado por una regulación intrínseca que tiene por objetivo mantener la presión y mantener la buena nutrición de los tejidos que forman a la cámara. Entonces ahí veremos que, hablando específicamente del humor acuoso, este es un líquido transparente con características parecidas pero no idénticas a las del plasma. Funciona también como un elemento óptico. Miren en la imagen, si bien es cierto acá está presente un lente intraocular, pero que es para que quiero que comparen cómo las estructuras del ojo funcionan como lentes. El cristalino, que estaría acá en vez de este lente, es transparente. La córnea es transparente. La lágrima es transparente y el humor acuoso también. Todas estas estructuras transparentes y atrás con el vidrio son sistemas ópticos, son sistemas que funcionan como lentes, en mayor o menor poder de lente, pero funcionan. Por eso es que, por ejemplo, cuando ustedes están leyendo mucho rato, leyendo, estudiando, y ha pasado un buen rato en que ustedes mucho rato con el ojo abierto pierden la lágrima, sienten que la visión se les borra. ¿Por qué? Porque en una menor medida la lágrima es un componente óptico. Lo mismo el humor acuoso. Por lo tanto, todas estas estructuras tienen que estar en equilibrio, si no la persona ve borroso. Entonces el humor acuoso es un líquido que llena las cavidades, la cámara anterior y la parte detrás del iris en un volumen aproximado de 250 mililitros y se forma a una producción de 2.5 microlitros por minuto. La fisiología es generalmente, la voy a dar en un par de pasos, en general debemos saber que es formado a través de un filtrado del plasma del cuerpo por secreción activa, que es la gran parte de la forma como se produce el humor acuoso, y en menor proporción por secreción pasiva, cuando este pasa a la barrera hematoacuosa. La formación del humor acuoso, ya les adelanté, se da en los cuerpos ciliares en los procesos ciliares del cuerpo ciliar, en la zona que conocemos como pars plicata, se forma y comienza a pasar hacia la región anterior a través de la pupila y ahí tiene su mecanismo de acción. Ya hemos hablado que cantidad se produce, pasa entre ellos y ahí, después de pasar, miren esta gráfica, procesos ciliares, humor acuoso, llega a la cámara anterior y nos vemos que sale a través del ángulo de la cámara. Recuerden estos elementos porque son pregunta de examen, doctores. Ahí alguna pregunta les va a llegar con relación a ese tema y es los elementos del ángulo de la cámara. Los elementos, si los vemos desde esta parte posterior hacia la parte anterior, recuerden que esto es la córnea es transparente,
El iris es una estructura vascularizada. De abajo hacia arriba, el ángulo tiene la raíz del iris, que es la parte de acá, que tiene coloración pigmentada. Tiene el espolón escleral, que es una proyección de la esclera blanca. Tiene la malla trabecular, que es un colador, es un gran colador a través del cual sale el humor acuoso, es de color pigmentado, y la parte que limita con la córnea, este límite del ángulo que está entre la córnea y propiamente el ángulo, es la línea blanca de Schwalbe. Entonces les he indicado los colores porque cuando ustedes miran a través de una agonioscopía, que es un examen especial, miran este ángulo, es un poco más sencillo ubicarse porque van a encontrar 4 imágenes: una línea clara, una línea oscura, una línea clara y una línea oscura. Entonces, la estructura del trabéculo, que es finalmente por donde sale el humor acuoso, es similar a un filtro, a un colador, a través del cual se va un 90% del humor acuoso que ha ingresado a la cámara anterior. Este trabéculo a su vez está formado por 3 capas: la trama uveal, la trama cornoescleral y la trama yuxtacanalicular, cada una con un tamaño de poro especial que hace que este filtrado, esta coladera, sea más significativa. Vean esta imagen, la parte de la coladera, obviamente es la malla trabecular. Cuando el humor acuoso está saliendo por esta zona, pasa a un canal que se conoce como el canal de Schlenk. El canal de Schlenk es un conducto que da al borde en 360 grados, da una circunferencia alrededor de la parte del límite de la córnea con la esclera, la zona del limbo, y es una capa, es un canal que solo está formado por una sola capa aplanada de este humor acuoso drenado por la malla trabecular, por estas 3 capas de la malla trabecular, que son distintas, pasa al canal de Schlenk y de ahí, a través de unos canales que salen, con canales que se denominan colectores, que salen de este canal principal, el humor acuoso se distribuye a la zona de los vasos periféricos, es decir, a las venas, vasos epiesclerales y finalmente a la circulación general. Entonces, vamos a hablar ahora de la anatomía del ángulo. La anatomía del ángulo es un tema muy importante en el glaucoma porque va a definir su clasificación. Ya hemos dicho que los primarios, los que no tienen origen, tienen 2 clasificaciones: glaucoma de ángulo abierto y glaucoma de ángulo cerrado. Cuando encontramos que las estructuras, es decir, la córnea, el cristalino, el iris, el ángulo, todo esto tiene una relación normal entre ellos, podemos decir que el ángulo está abierto. Y esta situación depende mucho de que el iris mantenga su estructura abombada normal. Miren en esta imagen, el iris tiene que mantener casi una imagen como que fuera una meseta. Si esto no ocurre así, si el iris no está en esa forma de meseta o abombamiento anterior mínimo, el iris puede causar que el ángulo se estreche y lo puede ocluir al cerrar, al moverse hacia el ángulo y cerrar. Como consecuencia del cierre del ángulo, que es donde se drena el humor acuoso, hay un aumento inmediato de la presión intraocular y esto determina una falla en la absorción del humor acuoso y un obvio aumento en la presión. Entonces, para poder evaluar el glaucoma, nosotros tenemos que evaluar estas situaciones. La primera parte de la exploración es obviamente tomar la presión ocular. Sabemos que la presión todo el día no es igual, por lo tanto tenemos técnicas en las que podemos evidenciar en qué momento del día, a través de la curva de presión, o si el ojo responde inadecuadamente a una sobrecarga de líquido. Entonces, estas pruebas se hacen para verificar cuando no tenemos una evidencia directa de que la presión está alta, podemos inducir que responda el ojo si hace o no presión alta bajo determinadas circunstancias. Obviamente en la exploración tenemos que ver también la pupila, donde podemos verificar si hay transiluminación, es decir, si la pupila y el iris que lo circunda nos permite, especialmente el iris, pasar cierto grado de cantidad de luz a través de él, lo que indicaría que el iris está muy delgadito, muy transparente. Vemos si debe haber defecto pupilar aferente relativo, si hay atrofia del iris, si hay midriasis, si hay rubiosis, si hay este fenómeno de pseudoexfoliación que causa glaucoma secundario.
Entonces son los elementos que debemos tomar en cuenta para evaluar un glaucoma. La gonioscopía. La gonioscopía es un procedimiento en el cual vemos el ángulo de la cámara, que se ve con una luz tenue, que hemos visto es un procedimiento útil, barato, simple, no cruento para el paciente y sobre todo que da una gran información para el médico. Y también debemos evaluar la cabeza del nervio óptico. En este sentido, la tonometría, ya lo habrán conversado con sus tutores, la tonometría es un procedimiento en el cual, este es el tonómetro de Goldman, es el gold estándar para los glaucomatólogos. Hay otros tonómetros que se pueden usar y de hecho se hacen uso en la práctica, pero como que este es el más exacto. Entonces se ha observado que el 50% de pacientes con este glaucoma crónico abierto, que es el más frecuente, puede tener en la una presión normal, con lo cual no se descarta que exista la enfermedad. Esta es una enfermedad que hay que buscarla, doctores. Esta no es una enfermedad que se presenta obvia o que uno puede al toque identificarla. Es una enfermedad que se esconde, silenciosa, mucho tiempo de evolución, cuyo final es la ceguera. Como el final es terrible, hay que buscarla sí o sí. Un sexto de los pacientes que ya tienen alteraciones del campo visual y tienen un nervio óptico alterado pueden incluso tener menos de 21 milímetros, que es lo normal, durante varias medidas repetidas. Por eso hay que seguirlo buscando. La sospecha clínica es muy importante. Sin embargo, también hay el hecho de que finalmente la presión, si bien juega un papel muy importante, puede haber algunos casos en que la presión no sea visible. Y esto es principalmente factible en lo que se conoce como el glaucoma de tensión normal. Este glaucoma, irónicamente, cursa con presiones normales, pero sí hay daño de campo y sí hay daño de nervio. En la exploración del glaucoma les mencioné que era importante la gonioscopía. La gonioscopía lo que hace es medir el ángulo. Nosotros cuando miramos directamente el ojo, a través de la manera directa o a través de la lámpara de hendidura, no nos es posible mirar el ángulo porque el ángulo está escondido entre la córnea y el iris. Para ello hacemos uso de estos dispositivos, que son los goniolentes, espejos. Nosotros miramos en el espejo el ángulo que está situado en la parte opuesta. Situamos en esta gráfica, en este ojo esquemático, situamos el lente como una especie de... Y mirando, por ejemplo, el lente superior, yo estoy evaluando el ángulo inferior. Si miro el lente inferior, lo que estoy evaluando es el ángulo superior. Entonces, analizando la anatomía del ángulo, nosotros podemos ver si hay algún elemento que lo esté cerrando, como por ejemplo la presencia de restos embrionarios, pigmento, pseudoexfoliación, sinequias. Todos estos elementos van a cerrar el ángulo en mayor o menor proporción y van a hacer que el líquido, que el humor acuoso que debería salir, pues no salga. Entonces todos estos elementos cierran el ángulo y debemos observarlos. Entonces la exploración gonioscópica, miren lo que se ve en este ojo esquemático, miren cómo el abombamiento del iris no es el adecuado, no está con una pequeña meseta, sino está llevado hacia adelante. Esto hace que el ángulo se estreche, se cierre, el ángulo entre ambos es más estrecho y, por ejemplo, esta es una imagen gonioscópica donde si estamos arriba estamos evaluando el ángulo de abajo y vemos que el ángulo no le vemos ninguna estructura visible. Para clasificar los ángulos en abierto o cerrado tenemos varios sistemas como el que les menciono en la segunda gráfica, que uno de ellos es el sistema de Schaefer, es el más conocido, en el que vemos, si vemos los cuatro elementos que dijimos que era una línea blanca, una línea pigmentada, una línea blanca y la base del iris que es pigmentada, si vemos las cuatro líneas, decimos que el grado del ángulo es 4 y que el ángulo está abierto. Conforme dejamos de ver estructuras y vemos cada vez la más superior, en este caso la de arriba es la línea de Schwalbe, vamos diciendo que la graduación es menor, 3, 2, 1. Esto menciona que hay un grado cada vez más, hay un ángulo cada vez más agudo. El grado 4 tiene más o menos 45 grados, mientras que en el grado 2 el ángulo tiene más o menos unos 20 grados. Y en lo que denominamos grado 0 significa que no vemos estructuras. Este
es el glaucoma de ángulo cerrado, que es el que nos da la emergencia ocular. Todos estos son glaucomas tranquilos, o sea, graduaciones del ángulo abiertas nos van a dar un glaucoma silencioso, pero el grado 0, nos va a dar una emergencia ocular, un ángulo tan cerrado que el líquido no sale y se dispara la presión. Acá vean en esta gráfica lo que les he venido repitiendo, los elementos del ángulo, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, como quieran verlo. Acá la línea de Schwalbe, límite con la córnea, que es de color claro, la malla trabecular, que es esta gran coladera formada por 3 capas, el espolón escleral, que es esta proyección de la esclera, y la banda del iris, que es el inicio o la raíz del iris. Vean cómo debe estar abierto, cómo deben verse claramente. En este ojo esquemático, este lado es lo normal, y miren cómo puede ocurrir acá un cierre del ángulo hasta estrecharse de tal manera que se ocluya. Entonces, también debemos examinar, como hemos dicho, el glaucoma daña el nervio óptico, por lo tanto debemos tener algunos criterios de evaluación del nervio óptico. Uno de estos criterios es el diámetro vertical de la papila. Nosotros vemos que del extremo a extremo, de extremo superior al inferior, el nervio óptico mide un aproximado de 1.8 milímetros, con rangos que van de 1.5 a 2.2, pero promedio 1.8. Cuando hablamos del coeficiente de relación copa-disco, lo que estamos haciendo es dividir el nervio en 10 partes. La parte central más clara es la copa y la parte externa es el disco. Entonces nosotros debemos relacionar qué proporción hay de parte clara en relación al nervio total. Se ha observado que relaciones mayores de 0,5 son sospechosas de atrofia glaucomatosa. Entonces vemos acá el borde del nervio, lo dividimos en 10 partes y digamos acá más o menos veo que la parte central es 3 partes de 10, 0.3. Esto es un nervio normal. Pero miren acá, la parte blanca central, la copa, tiene más o menos 6 partes, 6 de 10, porque siempre lo dividimos entre 10. Entonces 6 de 10 es 0.6, ya este nervio sospechoso. Y acá es el extremo, ya prácticamente estamos con que 9 partes del nervio son la parte central, la excavación que se llama, y 9 de 10 estamos ante un nervio 0.9 que es manifestación de un glaucoma avanzado. Es un nervio óptico de un paciente con un glaucoma muy avanzado. En el nervio óptico también hacemos descripción de los bordes y existe la regla Isen en la que nos dice que la porción inferior del nervio siempre es más gruesa que la porción superior. Esta superior es más gruesa que la porción nasal y esta nasal es más gruesa que la porción temporal. Esa es la relación normal. Cuando observamos alteraciones, pues estamos frente al glaucoma. Vamos a hablar ahora del glaucoma primario de ángulo cerrado, ya que su siguiente clase es el primario de ángulo abierto. El primario de ángulo cerrado significa esto. No se sabe por qué el ángulo se cerró. Debía tener un ángulo de 45 grados y no lo tiene. Las estructuras del ángulo no las vemos. Entonces, acá hay algunos términos que han cambiado con el tiempo y que se los voy a confirmar. Puede haber un cierre parcial o completo del ángulo. Recuerden que el ángulo tiene 360 grados. Podemos tenerlo parcialmente cerrado en una porción, pero en el resto puede estar abierto. Esto puede ser, por ejemplo, por sinequias. Si por una herida, un trauma, un cuerpo extraño, tengo una sinequia anterior en esa zona, el iris se va a pegar a la córnea y lo va a cerrar el ángulo, pero el resto del ángulo permanece abierto. Entonces hablamos de un cierre parcial. Cuando el cierre es total, es lo que conocemos como una emergencia oftalmológica, porque ahí totalmente el ángulo se cerró. Entonces la terminología que se usa actualmente para estos casos de ángulos que se estrechan o que se cierran se conoce como lo siguiente: sospecha de cierre angular primario. ¿Qué significa? Ahí tenemos un contacto del iris con la malla trabecular, que si bien está dando, no hay signo de que esta impresión sea antigua, no hay sinequias que lo estén cerrando permanentemente, no hay daño del nervio óptico y generalmente la presión es normal. Acá lo que tenemos es una sospecha. Miramos el ángulo
y vemos que se está acercando demasiado, se está estrechando, pero no está ocurriendo nada de glaucoma. No hay presión, no hay daño, no hay adherencia permanente. Entonces, sospecha de cierre. También tenemos el cierre angular primario. Ahí hay un contacto del iris y la malla mayor. Ya encontramos sinequias o la impresión está elevada, pero todavía no encontramos daño glaucomatoso. En ese caso es un cierre angular primario. Se está cerrando, nos está empezando a fastidiar, hay sinequias, pero todavía no vemos el nervio dañado. Estos dos elementos pueden tener o no síntomas. A veces cuando hay un cierre intermitente, el paciente puede sentir un ligero dolor, pero como es intermitente, pasa la presión, pasa el momento de cierre y se le pasan las molestias. Entonces puede o no haber. Cuando hablamos de glaucoma, ya ahí el término glaucoma nos dice, ok, el ángulo se está cerrando, hay sinequias, la presión se está elevando, tenemos neuropatía y o defecto de campo. Ya encontramos un glaucoma, pero no está totalmente cerrado. ¿Ok? Es un glaucoma primario de ángulo cerrado, pero que no nos está cerrando súbitamente, se está cerrando, está avanzando en el tiempo, está dando molestias, está dando defectos de nervio, defectos campimétricos, pero nada agudo. Este que viene es el agudo, el cierre, la crisis de cierre angular agudo, o que se conocía antes como glaucoma agudo. Ahí sí, la circunferencia total del ángulo está obstruida de manera súbita. De un momento a otro se cierra el ángulo en 360 grados y en esa circunstancia la presión sube a valores demasiado altos. Esto sí es sintomático, esto sí da dolor. ¿Okay? Y es el tema que vamos a empezar a ver ahora, el glaucoma agudo. El glaucoma agudo, como he comentado, es un evento súbito, es una emergencia ocular. Estamos hablando de que alrededor de los 360 grados de limbo, la córnea y el iris se han adherido, se han pegado, se han acercado, de tal manera que el humor acuoso ha quedado acá adentro y no puede salir. Al no poder salir, evidentemente empieza a acumularse, empieza a aumentar la presión y esto es cuestión de horas, esto es una emergencia. Felizmente la prevalencia es baja, de 0,1 a 0,3 pacientes de 40 años a más, pero recuerden, es una emergencia médica. Es sintomático porque miren, es un ojo rojo, doloroso, pétreo, feliz, es una entidad asimétrica. Muy pocas veces en la vida yo he visto un paciente que tenga glaucoma agudo en ambos ojos. Ocurrir así es un pequeño desastre, pero generalmente es un solo ojo. Pero debemos recordar que cuando un paciente tiene un glaucoma agudo, su otro ojo está en riesgo porque hemos dicho que esto responde a este que estamos viendo ahora es de tipo primario, no sabemos cuál es la causa, pero esa causa está dando, corre peligro el otro ojo porque debe tener factores similares. Entonces, recuerden bien, glaucoma agudo o crisis de cierre angular es una emergencia médica, debe ser atendido lo más antes posible. ¿Hay factores de riesgo para esta enfermedad? Pues sí, los antecedentes familiares. Si ustedes tienen algún familiar o su paciente les reporta que hay un familiar que ha tenido un glaucoma agudo, el riesgo de que un familiar haga otro glaucoma agudo es muy alto. La hipermetropía, como ya habrán visto en su clase de refracción, la hipermetropía son generalmente ojos pequeños. En ojos pequeños los espacios son más estrechos y se puede desencadenar un glaucoma agudo. La edad, se ha observado que la tasa de prevalencia de esta enfermedad casi se duplica por cada década de vida a partir de los 60. La raza asiática es de 10 a 15 veces más frecuente, entre otras cosas por la conformación del ojo que es más pequeño. En las mujeres, obviamente también, mujer tiene el ojo más pequeño, es de 1,5 veces más frecuente que el hombre. Entonces, cuando sean médicos de otras especialidades, cuando hagan su serum, si ven entrar a la consulta a una mujer pequeñita con rasgos asiáticos, mayor de 60 años, con un lente que parece fondo de botella y que tiene dolor en un ojo insoportable, que incluso viene acompañada
sospechen que es un glaucoma agudo. Eso tiene que ser tratado de inmediato porque si no ese ojo en horas se pierde. Entonces estas mujeres asiáticas pequeñas, hipermétropes mayores de 60, son de alta sospecha. También se ha encontrado que un factor de riesgo es cuando en cualquier persona el cristalino es más grande de lo normal. Pacientes que están haciendo catarata, si tienen la catarata mucho tiempo, la catarata se va a poner gorda, se va a poner en dura y puede empujar el iris y obligarlo a cerrar el ángulo. Eso también es una causa, un factor de riesgo del glaucoma agudo. Y obviamente si tenemos anatómicamente, vemos una cámara anterior profunda, poco profunda, que esto es el riesgo del otro ojo. Cuando un ojo hace glaucoma, su ojo que lo acompaña tiene la posibilidad de tener una cámara anterior poco profunda. Los factores precipitantes de esta enfermedad existen y lamentablemente son cosas que aplicamos de día a día. Cuando den a algún paciente psiquiátrico antipsicóticos, si son neurólogos, si dan antiparkinsonianos, si son médicos internistas, dermatólogos, por cualquier causa da un antihistamínico, recuerden leer la posología de esta medicación porque hay drogas que definitivamente en pacientes predispuestos desencadenan el glaucoma agudo. Y ahí bien claro lo dice la posología. Incluso tenemos pacientes que leen, que actualmente se preocupan de leer su enfermedad, que viene y le pregunta, doctor, ¿y esta medicina que dice glaucoma no me hará mal? Recuerda, ¿okay? Los adrenérgicos, obviamente, porque producen un efecto de dilatar la pupila, producen dilatación y esta dilatación puede hacer que el iris se vaya hacia la malla y cierre la malla. El estrés emocional, ¿quién lo creyera? Yo tengo la anécdota de una paciente mayor, como les he descrito antes, una señora de 70 años, menudita, que tenía su hipermetropía moderada, que estaba tejiendo y se acerca el nieto que viene a visitarla, la sorprende, la agarra por detrás y le grita, ¿no? Abuelita. La señora se asusta, genera una reacción simpática, la pupila se dilata e inmediatamente hace un glaucoma agudo. El estrés emocional puede ser un factor precipitante del glaucoma agudo. En la fisiopatología, nosotros entendemos que el glaucoma se presenta porque la raíz del iris se pega, se acerca a la cara posterior de la córnea. Esto genera un bloqueo en el ángulo de drenaje, la presión sube de 21, que es lo normal, a valores de 45, 60, 70, y tenemos muy poco tiempo en que cuando ocurre esto, inmediatamente, o casi inmediatamente, empieza a lesionarse el nervio óptico. Entonces tenemos así que ocurre esto, el humor acuoso empieza a salir, pasa a través de acá, pero el iris está pegado, comienza a circular acá, esto se acumula acá atrás, el iris se sigue pegando y hay acá un bloqueo. Existe para la fisiología, existe la teoría del músculo dilatador de la pupila, en la que el músculo se adhiere, el iris se adhiere al cristalino que de por sí está ancho, está gordito, se pega con una sinequia, como está sinequiado y no nos deja pasar, no deja este pase a través de la pupila, el humor acuoso empieza a empujar desde atrás porque no puede pasar y hace que el iris y la córnea se adhieran. Esa es una teoría que explica la fisiopatología del humor acuoso y lo pueden ver acá, ¿no? El principal forma de que, o la principal causa que se da en glaucoma agudo es por lo que bloqueo pupilar. En la gráfica lo ven acá en una imagen ultrasonográfica en la cual ven este cristalino ancho donde el iris se ha cinequeado, se ha pegado y acá ven cómo se ha formado en la cámara posterior como un globo de líquido que está empujando el iris tanto adelante como atrás. Hay retención de líquido, el de adelante porque no puede salir y el de atrás porque no puede pasar por la pupila y el ángulo se cierra. Este tipo de bloqueo pupilar es el 75% de causas en las cuales se da el glaucoma agudo. Se abomba el iris hacia adelante, cierra y la córnea se cierra hacia la córnea periférica y ocasionan el cierre del ángulo. Otra manera, como también tenemos un glaucoma agudo, una causa felizmente menor,
Es el cierre que se da que está inducido por el cristalino. Estos cristalinos, miren, estos cristalinos blancos, aumentados de tamaño, cataratosos de años. Esto no es un cristalino que sea reciente la catarata, sino son cataratas antiguas de gente que se resiste a ser operada en su ignorancia o en su temor. No desean ser operados, los cristalinos siguen avanzando, se siguen poniendo oscuros, se van poniendo cada vez más anchos, su diámetro antero-posterior aumenta y mecánicamente empujan el iris y cierran el ángulo. Este es un segundo mecanismo que también se da. Y existe un tercer mecanismo muchísimo menos presente, en el cual se conoce como el iris plató. El iris anatómico, una conformación no muy adecuada. En vez de salir horizontal, tiene una cierta inserción en la parte posterior que hace que se acerque al ángulo y lo cierre. A esto se le llama el iris plateau y esta conformación es anatómica y genera esta imagen en meseta. El borde se pega y luego el iris cae hacia adelante. Esta formación es el iris plateau, es un tercer mecanismo de cierre que es muchísimo menos frecuente. Recuerden, la principal causa o origen, fisiopatología del glaucoma agudo es el bloqueo pupilar. Un 75% de los bloqueos pupilares son causantes de glaucoma agudo. Les había hablado de la clasificación. Efectivamente, cuando encontramos un grado 4 donde todas las estructuras son visibles, el ángulo tiene una medida de 35 a 45 grados y es improbable que esto se cierre. Si lo encontramos en en los 360 grados, pues ese ángulo normalmente nunca se va a cerrar. Recuerden que la gonioscopía nos hace evaluar segmento por segmento y cuando nosotros hablamos del ángulo en total, hablamos después de haberlo evaluado en los 360 grados. Esta evaluación no es solo de un segmento. Si yo lo encuentro en un pedacito abierto, no me puedo confiar. Puede que acá esté abierto, pero puede que en otro segmento esté cerrado. La valoración final es la suma de los 4 cuadrantes que estén abiertos, medianamente abiertos o cerrados. Entonces, cuando finalmente llego a la conclusión de que es un ángulo, por ejemplo, que es en grado promedio, estoy diciendo que el ángulo tiene unos 20 grados de apertura y que es posible que se cierre. De acuerdo a esto, yo voy a tener mi terapéutica o mi manejo siguiente de la enfermedad. En el caso de glaucoma agudo, hemos dicho que este sí es sintomático. Los otros glaucomas son silenciosos, no dan mayor problema, pero este glaucoma agudo o crisis de cierre angular agudo es sintomático. Hay un episodio súbito de visión borrosa por el aumento de presión, hay un dolor ocular o periocular muy elevado, hay una cefalea frontal, hay visión de halos colores porque la córnea es edematosa, hay fotofobia por este mismo efecto y hay síntomas vegetativos como las náuseas, el vómito, la bradicardia. Miren en esta imagen, es una imagen que se toma, es una foto que se toma de lámpara de hendidura a oscuras para que puedan ver claramente cómo la luz de la hendidura la hemos dirigido desde nuestro lado izquierdo. El primer haz de luz que llega es el que está mirando la córnea, ese haz bonito. El haz amarillento, el segundo haz que llega es el que está llegando al iris y miren, el espacio entre ambos es tan delgadito que nos indica que la cámara anterior, es decir, lo que está entre la córnea y lo que está entre el iris, está súper estrecho. Esto es para manifestarles lo que también se conoce como el signo de Van Hering. El Van Hering, ponemos la luz de la hendidura bien delgadita y vemos el ancho de la cámara anterior. En este caso es un Van Hering 1, la cámara está prácticamente pegándose la parte anterior con la posterior. Miren, este es otro signo de Van Hering, una córnea súper cercana al iris. La cámara prácticamente no existe. Y los signos que encontramos son obviamente un ojo rojo marcado. En este caso hay que hacer diagnóstico diferencial con ojos rojos. Los ojos rojos en oftalmología, los más frecuentes, la conjuntivitis, la uveitis, la queratitis y el glaucoma agudo. Este ojo tiene que ser diferenciado de los otros causas de glaucoma de ojo rojo. Vamos de terapéutica. Si yo veo un ojo rojo de esta magnitud y le empiezo a poner antibióticos, con toda certeza ese ojo se va a quedar ciego. Entonces tengo que saber que este es un
ojo rojo en el cual hay una inyección conjuntival y una inyección ciliar marcada. Miren acá, la congestión de los vasos, son vasos pequeños alrededor del limbo, rojos, muy congestivos. Es un ojo que está con una presión muy elevada, que si nosotros no podemos tomarle la presión, podemos palpar. Si lo palpamos, es un ojo pétreo. Sentimos como que estamos tocando una roca. Lo podemos tocar a través del párpado y comparar nuestro ojo, cómo se siente, y el ojo del paciente, cómo se siente. En esa comparación, ustedes van a darse cuenta que el ojo del paciente tiene una consistencia pétrea. Hay lo que llamamos inyección periquerática, estos vasos alrededor de la córnea, el edema corneal, miren acá como hay turbidez, a simple vista se ve esta zona turbia, la cámara está estrecha, si tienen una lámpara de hendidura, que eso no es tan fácil, van a ver el signo de Van Hering, hay una reacción inflamatoria marcada, algo que nos ayuda a diferenciar de los otros ojos rojos es la midriasis pupilar paralítica. Estos ojos no responden a la luz. Cuando usted a una conjuntivitis le pone una linterna, la pupila se mueve normalmente porque el problema es conjuntival, no es en el interior del ojo. Entonces la pupila responde con normalidad. Acá no. Acá usted le pone una luz intensa a ese ojo y la pupila sigue semimidriática sin movimiento, una semimidriasis paralítica. Si logramos ver el disco óptico, que no es usual porque a veces hay mucho edema, no nos permite, podríamos verlo desde cuestión venosa, normal o francamente enfermo. Eso es muy variable, depende en qué momento llegamos a examinar. Otra vez el signo de Van Hering, que nos muestra una cámara, miren la distancia en luz de color beige, perdón, gris, y la luz de color un poquito amarillo claro, que es el iris, lo que estamos viendo ahí es el iris, y la luz de color plomizo es la córnea. Miren la distancia que hay, el iris y la córnea es mínima. Esto es un Van Hering 1, esto es un glaucoma agudo. Además también encontramos que pueden haber presencia de Tyndall, inflamación de la uvea, esta semimidriasis, la cámara anterior estrecha. Esos son los signos. Si vamos a un examen especial, podríamos ver que hay esta situación del iris con bloqueo pupilar que se va a liberar cuando hagamos un procedimiento de láser. Miren cómo acá el iris está bombado hacia adelante. Esta es una gonioscopía. El iris está hacia adelante y está produciendo el cierre de la cámara. Cuando tenemos un glaucoma podemos ir de hallazgos del campo visual desde nada. Logramos revertir el glaucoma rápidamente. Para que ha llegado el paciente con una hora de evolución, nosotros le damos un tratamiento agresivo y el paciente sale, podemos obtener un campo visual normal. Pero si actuamos después de horas, podemos tener estos campos visuales que son finalmente la progresión del glaucoma. El ojo sano, el glaucoma que rápidamente lleva a ceguera. La ceguera final del glaucoma es esta isla de visión central, o acá esta isla de visión central en la que el paciente solo ve como un tubo, solo puede leer o solo puede ver unas letras, pero no puede ver el resto del campo visual, ¿ok? Esa es la ceguera del glaucoma. De cualquiera de los glaucomas, esa es la ceguera final. El diagnóstico diferencial, ya hemos dicho, debe ser el ojo rojo, pero también hay otras causas de bloqueo, que es el glaucoma, en este caso glaucomas secundarios. ¿Ya? Recuerden, por ejemplo, acá lo evidente, si existiera un quiste o un tumor en el iris, en la parte posterior, al crecer el tumor va a empujar el iris y va a cerrar el ángulo. Este es un glaucoma secundario. El que nosotros hemos descrito anteriormente, nos estamos limitando al glaucoma primario cerrado o glaucoma agudo primario. Estos entran en diagnóstico de especialidad, lo que serían los glaucomas agudos de origen secundario. Vamos a ver el tratamiento. El tratamiento, lo primero es obvio, bajar la presión. Cuando bajamos la presión, aliviamos síntomas y signos para poder hacer la siguiente etapa, que es el tratamiento con láser. Entonces, para bajar la presión, nosotros vamos por partes. Primero hacemos una reducción en la producción. Esto lo podemos llevar a cabo con estos tres elementos. Acetazolamida, 10 miligramos por kilo de peso por vía oral, endovenoso o intramuscular, que es de cajón. Si es un paciente de 70 kilos, son 2 tabletas de 250 inmediatamente.
agonistas alfa-adrenérgicos como la brimonidina, que se van a poner seguidos y luego ya con intervalos de 12 horas, y los bloqueantes beta-adrenérgicos, que son los que solemos tener más a la mano, como por ejemplo el timolol, que se inicia seguido 2-3 veces cada 15 minutos y luego cada 12 horas. Pero recuerden acá, el bloqueante beta-adrenérgico hay que tener cuidado con los pacientes que tienen asma y con aquellos que tienen bradicardia, porque podemos causar obstrucción bronquial o bloqueos cardíacos. Entonces, recuerden la medicación, leer o averiguar los antecedentes del paciente. También tenemos que deshidratar el cuerpo vítreo. El vítreo podemos quitarle líquido y reducir un poco la presión que se está generando a través del uso de la glicerina, que se usa a 1 o 1.5 gramos por kilo de peso bioral. Es extremadamente dulce, por eso hay que tener cuidado con los pacientes diabéticos. Un paciente diabético no recibe glicerina. En ese caso podemos hacer uso del mannitol si vemos que la presión quiere responder a igual a la dosis de 1 o 1,5 gramos por kilo de peso, endovenoso en este caso, pero acá tienen que tener cuidado con la insuficiencia cardíaca congestiva. El mannitol debe ser administrado endovenoso lento con un personal especializado que controle bien el número de gotas por minuto, porque si esto lo administramos súbito o muy rápido, podemos causar este problema de insuficiencia cardíaca. Luego tenemos que la pupila. Ya hemos dicho que el glaucoma agudo cursa con midriasis paralítica de la pupila. Entonces ponemos pilocarpina. Pilocarpina que va a ocasionar un miosis, una gota 4 veces en una hora, es decir, una gota cada 15 minutos apenas llegue el paciente. Esto nos tracciona, nos lleva de nuevo nos pone planito el iris, lo libera el trabéculo, pero debemos recordar que la pilocarpina solo es efectiva cuando la presión intraocular está cercana a 40. Cuando tenemos presiones de 60, 80 por gusto, la pilocarpina no actúa. Entonces, idealmente tenemos que primero dar la terapia de disminuir la producción del humor acuoso, de deshidratar el vítreo, y cuando vemos que el paciente se está calmando, verificamos que ha bajado la presión, entonces le añadimos la pilocarpina. También debemos reducir la inflamación. Es importante porque hemos visto edematosa. Si queremos seguir con el tratamiento, que la siguiente etapa es poner un láser, la córnea tiene que estar más transparente, y eso lo vamos a lograr entre que baja la presión y con corticoides tópicos, como son la prednisolona cada 5 minutos, 3 veces seguidas, y luego 4 a 6 veces al día. Va a continuar con tratamiento. Luego el tratamiento, ya cuando el ojo está más tranquilo, el tratamiento corresponde a hacerle una iridotomía que puede ser por láser o puede ser quirúrgica. Generalmente ahora disponemos más de los láseres en la consulta, ya los hospitales también tienen láseres, entonces es más fácil hacerlo una iridotomía láser. La hacemos en el ojo que está con la enfermedad y también la hacemos en el ojo contralateral, porque ya hemos visto el ojo acompañante puede tener factores de riesgo de hacer glaucoma en el tiempo. Entonces, a este orificio se hace generalmente debajo de los párpados para que no interfiera la luz, no ingrese de más. Y al romper el bloqueo pupilar, que es el principal mecanismo por el cual se da el glaucoma, nos proporciona una ruta por la cual pasa el humor acuoso, no solo por acá que estaba bloqueado, ayuda a igualar presiones, aleja el ángulo del iris y nos ayuda a bajar la presión. Pero recuerden que en una córnea transparente, por eso es importante primero bajar la presión. Luego tenemos que, eliminado esto, hay que tratar de seguir bajando la presión lo más posible. Y a veces vemos, miren el efecto cuando uno tiene glaucoma y cuando le hace la iridotomía, cómo se abre el ángulo, y vemos que en algunos casos hay pacientes que tienen el cristalino tan grande que con la iridotomía no es suficiente, y vemos en este caso que hay que hacer una cirugía de catarata para quitar el cristalino y quitar esta, digamos, interferencia que está haciendo el cristalino. Entonces, el hecho vemos esto, y finalmente
nosotros podemos recurrir a cirugías de glaucoma, que son la trabeculectomía u otro tipo de cirugías propias del glaucoma cuando ya el glaucoma agudo no responde. Ok, doctores, hasta aquí la clase de hoy día. Uh, rápidamente, si hay alguna pregunta entre ustedes, pues estamos justo en el límite de la hora. No hay preguntas. Ok. De todas maneras, a través del chat o a través de su delegada, pueden hacerme llegar alguna pregunta o la plantean al doctor de la clase siguiente. Muchas gracias. Ya a través de capturas de pantalla. Ya nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho. Luego.